Bueno, gente, hoy vengo a hablaros sobre algo que yo creo que se deja un poco de lado cuando se está estudiando cálculo 2. Y es una herramienta matemática bastante interesante, bastante potente, ¿eh? Y yo creo que no se le da la importancia suficiente desde mi punto de vista de ella. Estoy hablando nada más y nada menos que de el truco favorito del señor Feynman. Bueno, los que sepan un poco sobre esto van a saber que me estoy refiriendo a lo que se suele llamar por ahí también derivación bajo el signo integral y todo esto, ¿no? O integración por el signo integral o algo así, o la regla de Leibniz y todo esto, ¿no? Bueno, a mí me gusta más este nombre, me parece más poético, más, no sé, está más bonito, ¿no? El caso, para nosotros poder llegar a eso, y el objetivo es definir, o sea, dar una definición de lo que es el número factorial, porque ya sabéis que el número factorial se pueden dar un montón de definiciones, o sea, es un tipo de número que tiene muchísimas definiciones, lo podemos dar incluso por series, o sea que, bueno. Pero aquí el objetivo es definir primero lo de el truco, ¿vale? Y después definir el número factorial, o sea, usarlo para definir el número factorial, así como aplicación y utilidad, ¿no? Así vemos también una aplicación y cómo se suele usar. Vale. Primero, supongamos que a nosotros nos dan la siguiente función. Voy a quitar esto para que no me esté estorbando, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. No me estorbe. Supongamos, a nosotros nos dicen que nos definen una función y que depende, una función y de lambda. Ahora sí. Que se define como la integral de a a b de una función f de x lambda, perdón, diferencial de x. Y a nosotros lo que nos preguntan de esta función tan bonita definida aquí es que calculemos nada más y nada menos que la derivada. A nosotros nos dicen, vale, ¿y cuál es la derivada respecto de lambda? Respecto de lambda, no respecto de x. Respecto de lambda de y. ¿Cuánto vale esto? Esta es la pregunta, ¿cuánto vale esto? Vale, no hace falta ser un genio para saber, si estamos viendo este vídeo, esto lo debemos de saber, que la derivada no es más que el límite del cociente de Newton. Recordemos, el cociente de Newton era, por ejemplo, de una función f de x más h menos f de x entre h. Esto era el cociente de Newton, esto era el cociente de Newton, ¿verdad? Esto era el cociente de Newton. ¿Y qué era la derivada? Bueno, pues cuando nosotros tomábamos el límite del cociente de Newton cuando h tendía a 0, ¿esto qué era? Esto era la derivada. La derivada del cociente de Newton. Bueno, ya sabemos que esto nos lo suelen representar a nosotros como esto aquí, esto de acá a acá, que valía h. Bueno, lo mismo cuando esto tendía a 0, que aquí existía un epsilon, existía un delta. Bueno, toda esta historia ya no la sabemos todos. Y si no, está explicada también en un vídeo anterior. Pero bueno, que vamos, viene de aquí, ¿no? Todo esto ya no lo sabemos nosotros. Vale, el caso. Nosotros vamos a utilizar la definición de derivada, porque nosotros no sabemos cuál es la derivada de una integral. Sí, a priori no la sabemos, ¿no? No sabemos cómo resolver ese problema, pero vamos a usar la definición y vamos a ver qué es lo que obtenemos. El tema es que nosotros tenemos una función y de lambda, que es igual a la integral de a hasta b, de una función f de x lambda, diferencial de x. Tenemos esto. Vale, entonces, la derivada respecto de lambda de y no es más que la derivada respecto de lambda
de la integral de AB de la función de f de x lambda diferencial de x, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a tomar la definición. Vale. Resulta que si tomamos la definición, primero tenemos que saber cuánto vale i de lambda, que lo tenemos, es la integral. Y además tenemos que saber cuánto vale i de lambda más un cierto delta de h o un cierto h, lo que sea, ¿no? Bueno, pues ¿esto qué es? Esto es la integral de a b, de f, de x y de lambda más el delta de h, diferencial de x. ¿Cierto, no? Donde teníamos un lambda, hemos colocado un lambda más un delta de esto, de h. Vale. O delta de h o delta de lambda. O sea, delta de h o delta de lambda, ¿sabes? O sea, en verdad lo que queremos demostrar simplemente, o sea, lo que queremos indicar simplemente es como una variación, ¿ok? O sea, que esto es mucha importancia tampoco, que tienes un nombre. Es un nombre. Pero vamos, que si queremos, lo colocamos todo en función de lambda, ¿no? Por el más tiquismiquis, coloquémoslo. Digámoslo así. Lambda más el delta de lambda es igual a la integral de AB de la función de x lambda más el delta de lambda diferencial de x, digámoslo así, ¿vale? Ahora sí, ahora que tenemos este ingrediente y tenemos este ingrediente, formemos el cociente de Newton, el límite del cociente de Newton. Tenemos el límite cuando el delta de lambda, iba a poner de h ahí, cuando el delta de lambda tiende a 0, ¿vale? ¿De qué? De i de lambda más el delta de lambda menos el i de lambda entre esto. Luego, esto es lo mismo que el límite cuando el delta de lambda tiende a 0 de 1 entre delta de lambda. Y ahora vamos a colocar esto. Abrimos una llave. Vamos a seguirlo por aquí porque esto es muy largo. De la integral de a b de f de x lambda más el delta de lambda diferencial de x menos la integral de a b de f de x lambda diferencial de x. Cerramos llave. ¿Cierto, no? Vale, ahora fijaros. Esto está multiplicando a esta integral y a esta integral. Fijaros. La integral está en función de x. Y nosotros tenemos aquí un delta de lambda, no de x, de lambda. Luego, esto es una constante. Y el límite está con una constante, lo vemos por aquí. Luego, el límite puede entrar en las integrales. ¿Cierto, verdad? Vale. Por otro lado, por las propiedades de las integrales, la resta de las dos integrales es la integral de la resta de las funciones que están aquí adentro, ¿verdad? Y además están con el mismo diferencial de x, luego todo nos cuadra. Con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a rearmar todo esto diciendo, vamos a hacerlo paso a paso. Primero tenemos el límite del delta de lambda cuando lambda tiende a 0. Vamos a abrir aquí unas llaves. En verdad esto no hace falta, pero vamos a hacerlo así. De a a b, E1 entre el delta de lambda. Y aquí vamos a abrir la llave. Bueno, es que esta no hace falta. Vamos a quitar esta. Vale, ahora sí. Aquí sí hace falta la llave. Y vamos a colocar aquí el f de x
lambda más el delta de lambda menos el f de x lambda, el diferencial de x. ¿Vale? Hemos cogido esto y lo hemos comprimido aquí. ¿Lo veis? Tenemos aquí esto, que es esta parte. Y tenemos aquí esto, que es esta parte. Y este menos, aquí está. Bien, ¿no? Perfecto. Ahora esto lo vamos a distribuir aquí y lo vamos a distribuir ahí. ¿Ok? Luego, esto es igual a ¿qué? Esto es igual al límite cuando el delta de lambda tiende a 0 de la integral entre a y b de f de x delta de lambda más lambda, bueno, es una suma, da igual el orden, menos f de x lambda dividido por el delta de lambda y el diferencial de x. Y habíamos dicho que esto estaba con la constante lambda que está aquí. Luego puede entrar. Muy bien. Y esto nos queda ¿cómo? ¿Cómo nos queda esto? Nos queda como la integral entre a y b del límite de cuando delta de lambda tiende a 0 de f de x lambda más el delta en lambda menos f de x lambda entre el delta de lambda y el diferencial de x. Señores, yo no sé si vosotros los veis, pero esto de aquí es la definición de derivada en el cálculo multivariable. Es la definición de derivada para el cálculo multivariable. Y vemos cómo se está derivando la función f respecto de lambda. En base a eso, como esta función depende de dos variables, depende de x y depende de lambda, ¿esto de aquí qué es? Señores, esto es una derivada parcial. Luego, resulta que tenemos la integral de la parcial de f respecto de lambda diferencial de x. Luego, gente, hemos definido que si tenemos una función y de lambda definida por y de lambda igual a la integral entre a y b de f de x lambda diferencial de x y continua en el intervalo AB y CD, es decir, la función f, es decir, la función f continua aquí y aquí, entonces y es continua en CD punto. Siendo así, la derivada de y respecto de lambda, lo siguiente. La derivada de y respecto de lambda es lo mismo que la integral entre a y b de la parcial de f respecto de lambda diferencial de x. Señores, esta es la derivación bajo el signo
integral. Y hasta aquí voy a dejar este vídeo, ¿vale? Porque si hago ahora la demostración, este vídeo va a quedar excesivamente largo y quiero incluir este vídeo en demostraciones. Así que aquí tenéis la demostración rigurosa de la derivación bajo el signo integral, de dónde sale esta fórmula. Que a veces ni siquiera te lo demuestran, simplemente te dan la fórmula y listo. Bueno, pues aquí tenéis la demostración. Como veis, es una demostración que en realidad no es excesivamente compleja, es simplemente utilizar la definición de la derivada con el límite. Nada, aquí hacer un simple cambio, este cambio, y bueno, luego aquí armarte el límite, ¿no? Aquí lo que hacemos es armarnos el límite, el constante de Newton. Aquí usamos un par de reglas de las integrales, aquí tener en cuenta que esto va con una constante, luego puede entrar, y bueno, luego cuando vemos aquí darnos cuenta de que esto en cálculo multivariable es una parcial, ¿no? Por lo que llegamos a esto, ¿no? Luego aquí igualamos y listo, y llegamos a esto. Pues bueno, gente, espero que os haya quedado claro, espero que me haya explicado lo mejor posible y nos vemos en el siguiente vídeo, que es la definición, una de ellas, del número factorial. Hasta la próxima.